Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias a los medios de comunicación presentes para cubrir esta rueda de prensa en la que anunciamos una noticia para este ayuntamiento extraordinariamente importante. Y es que en el día de hoy, en la tarde de hoy, mejor dicho, el pleno de este ayuntamiento adoptará un acuerdo que tendrá carácter institucional, es decir, que todos los grupos políticos municipales coincidimos en la propuesta y como tales aparecen los grupos como proponente para nombrar a la persona que me acompaña aquí a mi derecha, a don Francisco Capilla Luque, como hijo adoptivo de Nerja. Como podrán observar ustedes, en esta mesa, además del próximo hijo adoptivo, nos acompaña la concejala de Educación y Cultura, la presidenta de la asociación Entrecaña, que ha tenido mucho que ver en el asunto del que en estos momentos nos ocupamos y de ello hablaremos, y a mi izquierda el primer teniente de alcalde y los portavoces de los grupos municipales del Partido Popular y del Partido Socialista. La ausencia de don Luis Peña, portavoz de Podemos Izquierda Unida, está justificada por razones de salud y además es importante destacarlo y recordarlo que además también aparece como proponente de la iniciativa. Decirles que Paco Capilla, desde nuestro punto de vista, yo creo que es un criterio que compartimos, ha desarrollado durante su etapa en nuestro pueblo una labor excepcional. Un trabajo excepcional desde el punto de vista de la defensa, del estudio, del patrimonio histórico de nuestro pueblo, de Nerja y de Maro. Una labor, un trabajo que ha compaginado con su tarea docente como doctor en Historia del Arte, desarrollando una intensa actividad en el Instituto del Chaparil. Paco nació en Ceuta en 1956, pero hemos tenido la suerte de que en el año 1980 decidiera vincularse a nuestro pueblo. Ha sido coordinador del Grupo Asesor de Patrimonio Histórico Local, del que sigue formando parte, y además es miembro integrante del Consejo Sectorial de Cultura y Patrimonio. Su trabajo, en nuestra opinión, ha sido fundamental para rescatar, para documentar aspectos significativos de la historia de Nerja. De entre todas sus contribuciones, y son muchas de las que se podría hablar y profundizar, yo voy a destacar fundamentalmente su intervención importantísima en lo que ha sido la consecución de ese histórico objetivo de declaración de la ermita de nuestra patrona como bien de interés cultural. Esta declaración, Paco, esta distinción, este nombramiento como hijo adoptivo de Nerja, para nosotros es una muestra de reconocimiento y especialmente de agradecimiento por tu dedicación, por tus aportaciones, por tu investigación, que tanto ha contribuido a nuestro patrimonio y que ha contribuido para que muchos, entre los que me incluyo, tomemos conciencia de la importancia del valor que tiene el patrimonio histórico de nuestro pueblo. Quiero agradecer al Partido Socialista, a Podemos Izquierda Unida y al Partido Popular que hayamos compartido esta propuesta que nos hizo en su día la asociación Entrecaña, a la que le agradezco muchísimo sus aportaciones en la defensa del patrimonio. Y por tanto, Dori, en nombre del Ayuntamiento de Nerja, muchísimas gracias. Y tan solo aprovechar esta breve intervención para reiterar algo que la concejala de Educación y Cultura me recuerda continuamente, reiterar nuestra disposición, nuestra voluntad para de vuestra mano seguir trabajando, seguir colaborando para defender nuestro patrimonio histórico. Estoy aquí como presidenta de la Asociación Entrecaña, que hemos presentado la propuesta de nombramiento de Francisco Capilla, de ahora en adelante Paco Capilla, porque no me va a salir, como hijo adoptivo de Nerja, por muchos motivos que el alcalde ya ha expresado y que todos sabemos, su trayectoria profesional, es que es demasiado, no puedo. Yo quiero solamente añadir que no solamente ha contribuido como erudito de la historia a la historia de Nerja y ha asesorado y ha participado en todo lo que se le ha pedido sin pedir nunca nada a cambio, sino que también él ha contribuido a la identidad de nuestro pueblo.
Yo siempre recuerdo una entrevista que le hicieron a Eusebio Leal, el historiador de la ciudad de La Habana, en el que en una parte de la entrevista él contestaba: mienten, no solo de pan vive el hombre. Eso es una frase de la Biblia y una metáfora, pero en palabras de Eusebio Leal quería decir que los seres humanos no solamente necesitamos alimentarnos, no solamente necesitamos vivir dignamente, sino que también necesitamos de la belleza, necesitamos del arte, necesitamos de la poesía, los creyentes necesitan expresar su fe y todos necesitamos identificarnos colectivamente. Y esa identificación colectiva que necesitamos se construye gracias a el conocimiento de una historia común. Y en Nerja la historia común, hasta que llegó Paco, tenía muchos vacíos históricos, tenía muchos falsos históricos también, muchos chacarrillos, mucho leyenda urbana, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y no había nadie que la parara, hasta que llegó Paco Capilla. Y él, como historiador, podía haberse dedicado a estudiar, como muchos hacen, la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, y vivía en Valladolid, pero él vino a Nerja, se enamoró de Nerja y se dedicó a la historia de Nerja desde el primer momento. Eso cuesta mucho esfuerzo, porque es una historia documentada, no es una historia que tú te la encuentras en la librería de la esquina o en la biblioteca, es una historia que tú tienes que ir a buscar por los archivos del país. Paco, yo lo recuerdo de toda la vida, que de pronto estaba en el archivo de Simancas porque le faltaba un dato de algo, de pronto estaba en el archivo de Málaga, en el archivo de Granada, en el archivo de Sevilla, siempre estaba documentándose, siempre estaba estudiando la historia de Nerja, y eso es lo que contribuye a formar nuestra historia común y a formar nuestra identidad también, aparte de todo lo que ha dicho el señor alcalde. Yo tengo que añadir, y no quiero extenderme mucho, porque que todo ese trabajo inmenso de Paco, que lo he visto durante años, también necesita del apoyo de su mujer Vicky, porque ellos han criado hijos, mientras que Paco andaba por los archivos. Es verdad que se han complementado el uno al otro, porque ella tiene también sus propias inquietudes, pero yo quiero resaltar aquí en rueda de prensa que Vicky es un valor fundamental también en la historia del estudio de Paco. Y luego solamente añadir también que Paco es un comunicador total, es un comunicador nato. Eso es unánime en el pueblo. Cuando hemos organizado alguna visita guiada, alguna charla de Paco, la asistencia masiva, porque a la gente le encanta escuchar cómo explica Paco, porque tú puedes ser profesor pero no sabes expresarte, pero Paco sí, Paco es un comunicador nato, y también para mí ha sido un maestro con mayúsculas, y no me refiero a un maestro de aula, que ya lo sabemos, un profesor de instituto, sino que ha sido un maestro de comportamiento, un maestro de saber estar, una persona elegante siempre en su comportamiento, una persona educada y una persona que ha sabido y me ha enseñado a mí personalmente, me vaya a permitir, conocer los tiempos y saber delimitar los tiempos. Que cuando hay que reivindicar y hay que luchar y hay que protestar, se reivindica, se lucha y se protesta, porque así se avanza en democracia y se enriquece la democracia. Y cuando hay que felicitar, se felicita a quien lo merece, sea quien sea. Y cuando hay que agradecer, se agradece, sea quien sea también. Y este momento, este tiempo, es el momento de felicitar en primer lugar a Paco, porque todo el mundo en Nerja va a decir se lo merece, unánimemente, y porque es de justicia. Y por eso hemos presentado la propuesta, y agradecer en primer lugar al señor alcalde, que ha acogido nuestra propuesta sin dudarlo ni un segundo y la ha hecho suya y la ha presentado al resto de los partidos políticos, y
y también la han hecho suyo. Yo quiero agradecer al señor alcalde en primer lugar, al Partido Popular, al Partido Socialista y a Podemos Izquierda Unida, a toda la corporación municipal por acoger esta, que hemos conseguido la unanimidad, por lo menos. Y felicidades Paco, de corazón, de verdad. Bueno, yo en realidad después de vuestras intervenciones estoy realmente abrumado, emocionado y enormemente feliz. Yo quiero dar las gracias en primer lugar a José Alberto Armijo, alcalde de Nerja, que siempre ha contado conmigo, con mi opinión como experto, como historiador, en todas las cuestiones que han tenido que ver con temas históricos y del patrimonio del pueblo. A toda la corporación municipal, representada hoy aquí por algunos de sus portavoces y concejales. Entiendo que la corporación es la representación del pueblo y, por tanto, cuando la corporación toma una decisión, está tomándolo en nombre de toda Nerja. Y eso a mí me llena y me satisface doblemente. No son solo un número de concejalas y concejales los que deciden algo, sino que lo hacen en nombre del pueblo de Nerja. Como decía aquella escritura de cesión del patronato de la ermita a la corporación municipal de Nerja en representación de su común. Pues en esas estamos. Agradezco enormemente a la Asociación Entrecañas el haberme propuesto al ayuntamiento para el nombramiento de hijo adoptivo de Nerja. Para una persona que lleva 44 años aquí viviendo, que ha hecho de este su hogar, ha formado una familia, ustedes me disculpan la emoción, esto es algo realmente muy importante. Es el mayor regalo que a mí me han hecho en mi vida. Yo en Nerja he desempeñado 2 trabajos. Una como profesor, que tampoco he sido, por mi aula han pasado varios miles de alumnas y alumnos de Nerja y de los pueblos de alrededor, pero eso no tiene mucho mérito, porque en realidad hay muchos profesores y profesoras y todos más o menos lo hemos hecho como hemos podido. Pero luego he desempeñado el que ha sido mi segundo oficio y ahora es mi oficio principal, el de historiador. Y cuando yo decidí investigar y dedicarme al oficio de historiador, elegí cuál iba a ser el terreno, el territorio que yo iba a investigar, que iba a ser el foco de mi investigación. Y no era otro más que el del pueblo en el que yo vivía, que era Nerja y Maro. Y he hecho toda mi investigación histórica, ha sido una investigación en historia local, que no quiere decir localista. Yo no soy un historiador que haga historia para la academia, para la universidad, para la erudición, para los eruditos, aunque también la historia que yo investigo está documentada, está trabajada científicamente, pero sobre todo cuando yo me pongo a escribir un libro, un artículo de mi blog, lo primero que pienso es, ¿a quién le quiero yo contar esto? Y siempre lo he tenido claro, a la gente de Nerja. Ese ha sido el público al que yo dirigía mis investigaciones. Yo en realidad soy un eslabón pues, de una cadena que se empieza a forjar con Alejandro Bueno y con Ramón Rodríguez de Gálvez a finales del siglo XIX. Y que bueno, yo formo parte de esa cadena que inician ellos, que forjan ellos, y de la que han formado parte pues investigadores, cronistas, algún historiador profesional que se han encargado de la historia de Nerja. Yo pienso que el historiador no solamente tiene que investigar y trabajar la historia, sino que tiene también que transmitirla, que comunicarla a los demás, a sus convecinos, a sus compatriotas, a aquellos para los cuales investiga. Los hay que lo hacen solamente para la academia, para la universidad, yo no.
Y sobre todo pienso que un historiador debe comprometerse. Y cuando uno está investigando para contarle a sus vecinos la importancia del patrimonio histórico y cultural que posee, primero hay que investigarlo, porque la gente no aprecia lo que no conoce. Y luego hay que transmitírselo. Y solo cuando se dan esas dos condiciones, investigarlo, averiguarlo, conocerlo y transmitirlo, es cuando la gente puede tomar la decisión de valorar lo que tiene o no valorarlo. Y eso es lo que yo he hecho. Reitero las gracias infinitas por el honor que se me hace de ser hijo adoptivo de Nerja. Hasta ahora he investigado para los nerjeños y nerjeñas. A partir de ahora lo haré para nosotros los nerjeños.